Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Bien, hermanos, les saludo en esta mañana. Agradecido también con los pastores Aguillón y Patiño que me han extendido esta invitación para poder compartir la palabra del Señor hoy, y espero que el Señor nos dé la gracia esta mañana para poder abordar estos temas, y aunándome un poco también a algún tema que ya han empezado a tratar en la iglesia, y es acerca del arrepentimiento. Y entonces, para poder complementar o enriquecer lo que mis hermanos ya están viendo, vamos a considerar este tema tan importante. Y solo quiero que, además de lo que el hermano ya leyó, nos situemos en Marcos capítulo 1. Y el versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. En el versículo 15 dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Por un momento, hermanos, oremos a nuestro Señor. Padre nuestro, otra vez, Señor, queremos invocar tu glorioso nombre con reverencia en el contexto de este tu día, Señor, donde tú, por tu pura misericordia, aprovisionas nuestras almas del pan que necesitamos, pues nuestra alma, redimida por Cristo, requiere ser nutrida por tu palabra, Señor, en todos los temas, en todas las doctrinas. Pero hoy, Señor, queremos orar a favor de que nos concedas el entendimiento, o algún entendimiento, una aproximación al tema del arrepentimiento. Señor, guíanos. Te suplicamos, Padre nuestro, que tu palabra sea entendible. Asístenos con tu Espíritu, ilumínanos con tu poder, Señor. No nos dejes arrojados solo a nuestra propia interpretación, sino que tu Espíritu nos asista de tal manera que podamos entender de forma espiritual aquello que tú has revelado en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Como usted puede notar, el arrepentimiento en la Escritura no es un tema aparte de lo que es el Evangelio. De hecho, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo empezó a predicar el Evangelio diciendo, predicar diciendo. O sea que nos va a explicar cuál era el contenido de la predicación del Evangelio. Y el contenido mismo que nos dice Marcos 1:14, el contenido de lo que el Señor Jesucristo predicaba, lo que Marcos le llama el Evangelio, inició con la palabra arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Yo sé, hermanos, que quizás usted ha escuchado que
sobre todo, el mensaje del Evangelio es crea, crea, crea. Y cada vez lo recordamos menos. Hace algunos días estaba en un transporte y el señor que transportaba tenía una canción, creo, supuestamente cristiana, que repetía en toda la canción, creeré, 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 pero nunca dijo qué. O sea que ya ni siquiera nos están diciendo exactamente que el Evangelio es creer qué, sino creer, crea, crea, pero crea qué, exactamente qué. Pero si hay algo lamentable es hoy día escuchar una predicación del Evangelio que ya se suprimió completamente el concepto y la doctrina del arrepentimiento. Cuando la Escritura es clara al decirnos que el Evangelio, si es predicado correctamente, inicia con arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Debemos entender, hermanos, que no hay una predicación correcta del Evangelio si ésta no incluye la doctrina del arrepentimiento para con Dios y, claro, la fe en Jesucristo. No solo es fe en Jesucristo, sino el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Así predicó Juan Bautista y sobre todo y más importante, hermanos, así predicó nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando hablamos del arrepentimiento no hablamos de un asunto de lo que uno puede ignorar o no entender o darse el lujo de postergar para un tiempo posterior. El mensaje del Evangelio incluye y tiene como primer palabra el arrepentimiento. Por eso es tan importante, hermanos, que aprendamos de este tema, lo cual ustedes estarán haciendo y están haciendo cuando estudian la confesión de fe. Hoy notaremos el arrepentimiento como una gracia divina y salvadora. De manera muy general se nos ha enseñado que la palabra más común en el Nuevo Testamento usada para señalar arrepentimiento, es decir, cuando usted va a la Escritura, al Nuevo Testamento y lee la palabra arrepentimiento, muy seguramente es la traducción de una palabra metanoia, que eso no nos dijera mucho, a menos de que entendamos que es una palabra compuesta por meta, que es ir en contra de algo, y noia habla de la mente. Así que si usted une estas dos palabras, algo así como que literalmente dijera contradecir lo que usted está pensando, contra la mente, contradecir el entendimiento. Es decir, que usted venía pensando o considerando algo o entendiendo algo, pero que ahora usted piensa contrario a lo que venía pensando o considerando. Es una palabra maravillosa que nos habla de forma general lo que es el arrepentimiento, y por eso es necesario predicar el Evangelio, darle contenido al Evangelio, porque si una persona está por un mal camino, se le deben dar las razones bíblicas para que piense lo contrario. Y si Dios acompaña esa predicación, esta persona pueda pensar contrario a lo que ha venido pensando. Muy importante entonces que el Evangelio, cada vez que se predica, no apele en primera medida a la emoción, sino que apele en primera medida al entendimiento. Porque la persona anda según entiende, según concibe la vida, según concibe a Dios, pero es una manera errónea de vivir, y el arrepentimiento lo que hace es ponerlo a pensar contrario a cómo venía pensando. Se reconoce, hermanos, que el arrepentimiento tiene tres elementos: el elemento intelectual, el elemento emocional y el elemento volitivo, o aquello que corresponde a la voluntad. En otras palabras, que el arrepentimiento, o cuando alguien se arrepiente,
Lo primero, algo entiende, tiene que ver con el entendimiento, con el intelecto. La persona que se arrepiente, algo entiende, algo reconoce o comprende algo. Nadie puede decir, estoy arrepentido, ¿de qué? No sé, pero estoy arrepentido. No. El arrepentimiento incluye el elemento intelectual. Esto es, que reconoce algo de Dios y algo de su pecado. Romanos 3:20 afirma que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una persona pues no se puede arrepentir si no tiene el conocimiento de que lo que está haciendo es pecado. Si recibe el entendimiento de que aquello que está haciendo es pecado, quizás el Señor use ese conocimiento para llevarlo al arrepentimiento. Pero también le dije que el arrepentimiento tiene un elemento emocional. Esto significa que el que se arrepiente no solo entiende algo, sino que experimenta algo a nivel de sus emociones. Y quizá por esto la doctrina del arrepentimiento es a veces evitada, porque el arrepentimiento produce dolor. Quizá por eso es que uno a veces lo evita, porque uno tiende a evitar, hermanos y amigos, todo lo que le provea algún tipo de dolor. Pero hermanos, el arrepentimiento, o quien se arrepiente, experimenta dolor, tristeza, vergüenza, pena. De hecho, hermanos, la Biblia le llama al arrepentimiento tristeza según Dios. Piense algo, se nos ha entrenado a pensar que Dios solo produce alegría, y Dios produce alegría, por supuesto, pero lo primero que hace Dios es producir tristeza, cuando quiere que una persona llegue a sus pies. Tristeza según Dios. El que se arrepiente experimenta esto, dolor, vergüenza, pena, no solo al reconocer que es pecador, sino que se siente tristemente pecador, siente vergüenza por su pecado. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Una palabra fuerte, quebrado. Eso es dolor, eso es doloroso, tener el espíritu quebrado. Al corazón contrito, de entristecido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. De manera que quien se arrepiente no solo entiende algo, no solo experimenta algo, sino que finalmente está incluido el elemento volitivo o de la voluntad. Esto es, que su voluntad, esa capacidad que tenemos de tomar determinación o resolución, se pone en contra del pecado. Algunos teólogos enseñan, hermanos, que la prueba máxima, la prueba reina del arrepentimiento es el elemento volitivo. Todo lo demás puede pasar en la mente y en el corazón, pero solo hasta que una persona se vuelva del pecado, se vuelva con su voluntad, se ponga en contra del pecado, se pudiera decir que su arrepentimiento interno es verdadero. Una parte vital del arrepentimiento es hacer lo que antes rechazábamos hacer. El individuo que se convierte al Señor se vuelve del pecado y se dispone a vivir una vida agradable a Dios. Esto entonces, hermanos, nos dice que el arrepentimiento en la Escritura es un concepto comprensivo. No solo nos arrepentimos con lo que pensamos, sino que hay un dolor que se experimenta y una vuelta del pecado hacia el Señor. Ahora bien, entrando ya en la definición más precisa de lo que es el arrepentimiento, nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689, el capítulo 15 que han empezado a estudiar,
en el párrafo 3 define el arrepentimiento así: el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por el pecado con una tristeza que es según Dios, lo abomina, es decir, abomina el pecado, y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, ahí está lo volitivo, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Ya que es una definición que ustedes van a estudiar más en detalle, yo quiero ir sobre las partes más generales de esta definición. Podemos afirmar entonces, en esta primera parte, daré 4 características del arrepentimiento. Y la primera característica es que el arrepentimiento es una gracia evangélica y salvadora. El arrepentimiento es una gracia evangélica y salvadora. Empecemos por lo primero, es una gracia. Una gracia, es un don de Dios, es algo que Dios concede. Entendemos, hermanos, que el hombre es quien se arrepiente. El hombre es quien se arrepiente, pero no se arrepentiría si Dios no se lo concede como una gracia. El arrepentimiento debe ser concedido, claro, si es el arrepentimiento bíblico, debe ser concedido por Dios. Esto indica, hermanos y amigos, que nosotros, en nuestro estado natural, ¿qué es nuestro estado natural? Tal y como venimos a este mundo, tal como somos, fuera de Cristo, tal y como somos, nosotros no podemos arrepentirnos, bíblicamente hablando. No podemos. El arrepentimiento tiene que ser concedido por Dios como un don, es una gracia. Es un don de Dios. La palabra de Dios es clara cuando dice que es Él quien concede el arrepentimiento para vida, y lo veremos después. Pero note que es una gracia evangélica. ¿Qué quiere decir que es una gracia evangélica? Que es una gracia que viene en el contexto de lo que Dios provee en el Evangelio. Estamos hablando de aquellas cosas que Dios provee al hombre con el fin de solucionar, de proveer para su estado de pecado delante de Dios. El arrepentimiento es una gracia evangélica. Dios la concede como un beneficio para llevar a la gente a la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y para llevar a la salvación a alguien, el Señor concede el arrepentimiento. Esto es, hermanos y amigos, que cuando Dios va a salvar a alguien, o de hecho lo salva, y si usted es salvo, Dios le habrá tenido que llevar al arrepentimiento, le habrá tenido que dar por su espíritu ese don del arrepentimiento, lo habrá tenido que entristecer para que usted, con esa tristeza por el pecado, acudiera a Cristo. Por eso se le llama una gracia evangélica, pero también es una gracia salvadora. Lo que quiere decir que el dolor que Dios provee cuando concede el arrepentimiento a alguien es un dolor que tiene el fin de salvarlo. No es un dolor para que la persona quede dolida. No es simplemente para entristecerlo. Es para que esa tristeza lo conduzca a la salvación.
Por eso se llama una gracia evangélica, dada en los términos del Evangelio, pero salvadora. Con este dolor Dios quiere curar, sanar de la mayor de las enfermedades, y es el pecado. Con este dolor Dios es condescendiente con el hombre. Dios es tan bueno que el hombre está caminando en su vida de pecado, ciertamente se condenaría en el pecado, pero para evitar que eso ocurra, Dios le provee dolor a ese individuo. Ese dolor que se llama arrepentimiento, para que el individuo entonces pueda, por ese dolor y conducido por el Espíritu Santo, volverse a Dios. El arrepentimiento es una salida que Dios ha concedido al hombre pecador para que no siga sosteniendo el pecado, para que no siga manteniendo su vida de pecado o no sepa qué hacer con el pecado. Esa salida que Dios ha provisto es el arrepentimiento. Arrepiéntase para que no tenga que seguir cargando con el pecado, con las consecuencias eternas del pecado. El arrepentimiento existe porque el pecado existe. Si no hubiera pecado, no se predicaría el arrepentimiento, porque uno solo se arrepiente de sus pecados. Por eso se dice, hermanos, que el arrepentimiento corresponde exclusivamente a aquella religión para pecadores. Alguien dijo, el arrepentimiento no tiene cabida en las actividades de las criaturas no caídas. Aquel que nunca ha cometido un acto pecaminoso, ni ha tenido una naturaleza pecaminosa, no necesita perdón, ni conversión, ni arrepentimiento. Los ángeles santos nunca se arrepienten, pues no tienen de qué arrepentirse. En cambio, los pecadores necesitamos todas esas bendiciones y para nosotros son indispensables. Este don de gracia Dios lo dispensa con el fin de salvar a un individuo de sus pecados. El arrepentimiento es una necesidad de todos los hombres. Le dije que no hubiera arrepentimiento si no hubiera pecado, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia del pecado? Romanos 3:23. ¿Por cuánto? Todos. Eso no excluye a nadie en este salón, ni siquiera a los niños, que quizás no están poniendo atención. ¿Sabe? Ellos son pecadores. Algunos padres dicen, siempre nos preguntan, pastor, ¿a qué edad debo empezar a enseñar a los niños? Si llega esa pregunta, le cogió la tarde, ¿sabe? Ya le cogió la tarde. Y junto a esa pregunta va, ¿y desde qué edad uno lo debe reprender? Mire, cuando uno no es tan pequeño para pecar, no es tan pequeño para no ser reprendido. ¿Ya? ¿Le alumbra eso? ¿Qué tan pequeño es para pecar? ¿Qué dice usted? ¿Al año? No, hermanos, antes, ¿verdad? No son tan pequeños. Bueno, ahora bien, piense esto. Si no es tan pequeño para pecar, no es tan pequeño para no necesitar el arrepentimiento de sus pecados. Si peca, tiene que arrepentirse. El arrepentimiento es para pecadores. Claro, hermano, uno dice, mi hijo es un angelito. Bueno, comparado quizá con usted, pero el pecado no es como el acto de un hijo se compara con el del padre. El pecado siempre es delante de Dios. Delante de Dios. Delante de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así que empiece cuanto antes. Usted dirá, mi hijo no entiende. Bueno, no se arriesgue, quizá no entienda como usted, pero quizás entienda algunas cosas en su momento, en su tiempo. Pero sigamos. En el mismo reconocimiento
que el arrepentimiento es una gracia de las buenas nuevas de Dios para salvación, también debemos decir que el arrepentimiento es responsabilidad del hombre. Aunque Dios conceda el arrepentimiento, aún así es responsabilidad de todo hombre proceder al arrepentimiento, porque he aquí, dice la Escritura, el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Los términos del Evangelio es que un Dios santo, pero lleno de gracia, llama al hombre a que deje sus caminos impíos, como dice Isaías 54:8. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así, hermanos, entendemos que el arrepentimiento es una gracia evangélica y salvadora. Segundo, el arrepentimiento es una gracia obrada en el corazón del pecador mediante el Espíritu Santo. La conversión, o cuando una persona se convierte a Cristo, no es una obra humana, aunque es el hombre, por supuesto, el que se vuelve al Señor, no se vuelve por su propio poder. Hoy leímos algo maravilloso en Juan 11. Vea, la misma capacidad personal que tenía Lázaro de salir de esa tumba, la tienen los individuos para arrepentirse por sí mismos. Ninguna. Yo le debo recordar que Lázaro no estaba esperando que le resucitaran. Estaba muerto. Los deseos de todos era que no hubiera muerto, hasta de sus hermanas, pero sus deseos no pudieron hacer nada en contra o a favor de traerlo a la vida. Solo cuando el Señor en su poder lo habilitó, Él resucitó. De la misma manera, hermanos, aunque todo hombre necesita arrepentirse, es necesario que se arrepienta, es su responsabilidad arrepentirse. El arrepentimiento es una gracia que obra en el corazón solo el Espíritu de Dios. Si usted se arrepintió, fue una gracia de Dios obrada por el Espíritu Santo. Así que uno puede decir, yo me arrepentí por la gracia de Dios. Sí, porque usted fue el que se arrepintió. ¿Pero por qué? Bueno, por la gracia, por el poder del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no hubiera trabajado en ese arrepentimiento, si no hubiera producido esa tristeza, hermanos, estaríamos en nuestros pecados tan tranquilos y contentos, rumbo a la condenación, sin que eso nos afanara demasiado. Un individuo no puede arrepentirse verdadera ni correctamente si el Espíritu no lo capacita. Solo citaré 4 textos para no hacer esto demasiado largo. En las promesas del nuevo pacto que da Ezequiel 36, 26 y 27, estamos hablando de un profeta que vino mucho antes de que apareciera Jesucristo, pero note lo que se prometía desde el antiguo pacto. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que nos indica que solamente por el poder y la obra de Dios un individuo puede tornarse de sus malos caminos, cambiar un corazón de piedra, duro, impermeable, que quizás tiene remordimientos por el pecado, pero que no sabe que es arrepentimiento. Solo el Espíritu de Dios puede tornar un corazón que es insensible a las demandas de Dios y transformarlo en un corazón tierno para Dios, un corazón obediente para que ponga por obra las palabras de Dios. En Hechos 5:31, Pedro
exhortando a aquellos que conspiraron y mataron al Señor Jesucristo, les dice: a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar o para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo que nos señala que solamente a través de Cristo es concedido el don del arrepentimiento. En Hechos 11 se nos relata que cuando los gentiles estaban entrando formalmente a ser parte de la iglesia, manifestando aquella señal visible de haber recibido el Espíritu Santo, los judíos llegan a esta conclusión. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios, a través de su Espíritu. El arrepentimiento es algo que nos es concedido por el Espíritu Santo. Es imposible que en el terreno árido, muerto de nuestra alma, surja la semilla del arrepentimiento. Esta la tiene que implantar el Espíritu Santo en el corazón. No hay una motivación tan grande que podamos tener, una resolución o propósito tan fuerte que venza nuestra corrupción natural y nos haga arrepentir. El corazón pecaminoso está tan aferrado a sus propios caminos que si el Espíritu de Dios no produce arrepentimiento, nadie se arrepentiría. En Lucas 24:47 nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, para hacernos entender que cuando el Espíritu Santo trae o acompaña la predicación del Evangelio, de hecho, hermanos, produce arrepentimiento. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. En esto comprobamos, hermanos, que el arrepentimiento es nuestra responsabilidad, aunque Dios, por su Espíritu, sea quien produzca el arrepentimiento. Tercero, que hemos visto hasta ahora, que el arrepentimiento es una gracia evangélica y salvadora. Lo segundo, que el arrepentimiento es una gracia obrada en el corazón mediante el Espíritu Santo. Y tercero, que el arrepentimiento verdadero es una gracia que viene al pecador cuando comprende la misericordia de Dios en Jesucristo. Muy importante este punto. ¿Por qué? Porque en el terreno de nuestro corazón natural hay algo que suele confundirse con arrepentimiento bíblico. Hay algo que se confunde a veces. Hay algo parecido. Y para sentir esto no necesitamos del Espíritu Santo. Eso viene con nosotros. Se llama remordimiento o vergüenza por el pecado. Eso lo tenemos todos. Y eso comprueba que Dios nos hizo seres morales. Es decir, que colocó en nuestra alma como un sensor. Es relativo cómo ese sensor natural avisa. Depende a la exposición al pecado que hayamos tenido en nuestra vida. El sensor a veces avisa y a veces no avisa. Pero el sensor está ahí. Hermanos, y comprobamos que somos seres morales porque cuando pecamos hay remordimiento. Muchas personas confunden remordimiento con arrepentimiento. Y son dos cosas distintas, aunque a veces se parecen. Porque en ambas hay dolor, porque en ambas hay vergüenza.
El remordimiento o vergüenza por el pecado puede presentarse en cualquier hombre, porque somos morales. Pero el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo es de una categoría más profunda. Se le llama tristeza según Dios, porque en el mismo texto de 2 Corintios 7 se nos dice que hay una tristeza que no es según Dios, o sea, una tristeza según nosotros. Esa, dice la Biblia, produce muerte. Bueno, para que lo tengamos presente, 2 Corintios capítulo 7, se lo leeré, aunque haré referencia de eso más adelante. 7:9, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que hay una tristeza según el mundo y produce muerte, y una tristeza según Dios que produce vida. Así que por favor nunca se dé el lujo de confundir remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento, que es tristeza según el mundo, produce muerte. El arrepentimiento que produce el Espíritu Santo es profundo, es según Dios, y se reconoce porque con un ojo mira la maldad del corazón, pero con el otro mira la misericordia de Cristo. Y ahí usted empieza a reconocer si lo que tiene es remordimiento o arrepentimiento. Pregúntese, esa persona que usted conoce, que está bien triste por ese error, ese pecado que cometió, yo creo que tiene muy buenos ojos para reconocer su error, pero no para mirar a Cristo como Salvador. Y en eso se comprueba que no es arrepentimiento para vida, porque el arrepentimiento tiene estos dos ojos, el uno para mirar su pecado y el otro para mirar al Salvador. Quien se arrepiente según Dios, se arrepiente para con Dios, se arrepiente buscando la gracia perdonadora en Jesucristo. Gente dice que se arrepiente, pero no tiene en su consideración a Jesucristo como Salvador. No tiene en su consideración venir a Cristo para mantener la comunión con Dios. El arrepentimiento es una gracia que enternece el alma, la limpia y la rinde a las misericordias de Cristo. Pudiera colocarle muchos ejemplos bíblicos, la verdad, pero le colocaré uno. ¿No dice la Biblia que Judas se arrepintió de lo que hizo? Con esa misma palabra, se arrepintió. Pero ¿cómo sabemos que no fue tristeza según Dios? ¿Cómo usted piensa que no fue tristeza según Dios? Porque él se sumió en su dolor y se suicidó. ¿Qué le faltó? Hermanos, mirar a Cristo. Él reconoció su pecado. Es más, lo reconoció públicamente: he entregado sangre inocente. ¿Y qué hizo con su dolor? Sumirse en él. El arrepentimiento verdadero, por supuesto que produce dolor, produce introspección, sí, pero con otro ojo está mirando a Cristo, quien es ofrecido en el Evangelio justamente para el perdón de nuestros pecados. En eso se comprueba que es un arrepentimiento producido por el Espíritu, porque si el Espíritu está metido allí, Él llevará a Cristo a la persona. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hermanos, cuando pecamos no solo nos entristecemos, no solo nos perturbamos, decimos, soy un pecador, no he podido con este pecado, ay de mí, ¿qué será de mí? Miserable de mí. Eso está bien, pero es solo una cara. ¿La otra cuál es? Hermanos, ir a Cristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es quizás la diferencia entre la tristeza según el mundo y la tristeza que es según Dios, la cual lleva a Cristo, la cual nos arroja a las misericordias de Cristo. Gente peca y lo que le entristece es el mal que hizo o la consecuencia que experimenta, o el infierno, etcétera. Pero el que se arrepiente verdaderamente tiene ese concepto glorioso de Cristo con el que no desea perder su comunión y por eso rápidamente se dirige al arrepentimiento para volver a restaurar su comunión con Dios. Cuarto y último por ahora, el arrepentimiento es una gracia que produce tristeza, primero por el pecado y segundo, produce aborrecimiento de uno mismo. Produce aborrecimiento por el pecado, pero también aborrecimiento de uno mismo. Vamos por partes. Quien verdaderamente se arrepiente, ese arrepentimiento produce no solo tristeza, sino aborrecimiento del pecado. Piense esto. Puede ser que si usted vivió una vida de pecado antes de venir a Cristo, deba reconocer que muchas veces usted pensó que se arrepintió, pero ese sentido de arrepentimiento podía convivir junto con el amor al pecado del que se estaba arrepintiendo. No sé, le pongo el ejemplo de un borracho. Al otro día, cuando viene el arrepentimiento, con la resaca, ¿verdad? Y quizás con la cuenta vacía o con dinero mal gastado, él diga, yo soy un hombre irresponsable, qué mal padre soy, mire todo lo que he hecho, me duele. Pero pregúntele a ese hombre, ¿y le gusta el licor? ¿Qué le dirá? Sí ve que el amor al pecado convive junto con la tristeza. Pero el arrepentimiento, según Dios, produce aborrecimiento del pecado. No solo de la consecuencia, sino del pecado como tal. En el Salmo 51:17, en el contexto de esa oración de arrepentimiento de David, se describe al alma como el espíritu quebrantado y como un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. El arrepentimiento quebranta, humilla, no al hombre como imagen de Dios, sino al hombre como pecador por su ingratitud y desafío a Dios. En el arrepentimiento hay tristeza por el pecado, aborrecimiento por el pecado, pero también, hermanos, como dice el Salmo 119, 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. ¿Qué se aborrece cuando uno se arrepiente? Los caminos de la maldad. Es decir, que cuando una persona se arrepiente según Dios a través del Espíritu, esta persona realmente empieza a aborrecer el pecado, a aborrecer aquello que Dios ha catalogado en la Escritura como pecado.
Dijimos que era una metanoia, ¿no? Así que si antes amaba esto, ¿qué es lo contrario? Ahora aborrecerlo. En la medida que la persona, que el individuo va aborreciendo, como dice el salmista, todo camino de mentira, puede entender que Dios está haciendo una obra en él. Pero quiero enfatizar esto: el arrepentimiento, quien se arrepiente verdaderamente según Dios, no solo se arrepiente y se entristece y aborrece el pecado, sino que se aborrece a sí mismo por ser pecador. Esto es, que está frustrado consigo mismo por ser pecador. Creo que lo que más le carga a una persona realmente convertida en la vida, realmente, si uno le preguntara a un verdadero creyente, ¿qué es lo que más le pesa en esta vida? Él no dijera, no, es que no tengo plata, es que no me he podido pasear, es que no, le diría, ¿sabe qué es lo que más me pesa? Mi pecado. Eso me pesa. En Ezequiel 36, 31 y 32 dice, y escuche bien: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Qué dijo el texto, hermanos? Os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. Yo no entiendo, hermanos, cómo cristianos hoy, después estando en Cristo, hacen gala de lo que algún día fueron. Yo antes de Cristo, yo sí era, yo sí me... ¿Qué dice la Escritura? Que eso que hicimos será nuestra vergüenza. Os avergonzaréis. Será el peor. No quisiéramos que nadie nos toque el tema, lo evitamos, no queremos revivir estas cosas, la hemos puesto por allá donde Dios la puso, en el fondo del mar, allá están bien, no hay que traerlas, como si el pecado nos diera cierta reputación con cierta gente, ¿verdad? Entonces estamos con gente impía, y cuando todos empiezan a hablar de su pecado, uno como que se siente tan ingenuo, tan zanahorio en la vida, y dice, no, yo tengo que aportar algo. No, yo también hacía, yo también peleaba, yo también, mire, yo eso tomaba, cosas que ni aún se nombren entre vosotros, que ni aún se nombren. O como de qué saca pecho, de qué abominación quiere sacar pecho, de qué pecado quiere sacar pecho, de qué pecado se está lucrando o de cuál se enorgullece. De ninguno, ¿verdad? Mucho menos al pensar que Cristo llevó sobre su espalda ese miserable pecado del que a veces nos enorgullecemos. Y os aborreceréis por vuestras iniquidades. Cuando Dios pone su mano para que una persona se arrepienta, hace que uno se avergüence uno mismo por su iniquidad. ¿Recuerda las palabras de Job cuando se arrepintió? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Recuerdo que no había un hombre como él, porque son pocos los hombres que se aborrecen a sí mismos por causa del pecado. Pero es arrepentimiento según Dios. Así que, hermanos, el arrepentimiento es necesario en todos los casos. Como leímos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El Señor ha puesto el arrepentimiento de nuestros pecados como la vía para el perdón. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. El arrepentimiento es necesario.
Es necesario para el que hoy no está en Cristo, para el que no ha venido por primera vez a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Si una persona no se ha arrepentido de su maldad, si una persona ha venido viviendo en su vida de pecado, aplazando su encuentro, su cita con la justicia de Dios, es necesario que se arrepienta. Usted no puede vivir la vida diciendo yo no tengo nada que arrepentirme. No, pregúntele a su esposo o a su esposa. Él le tiene una lista de lo que usted se debería arrepentir. Y eso es lo que usted le muestra, porque hay cosas que pasan solo al nivel de nuestra mente y nuestro corazón, que Dios conoce, de las que nos tenemos que arrepentir. Porque el pecado principalmente es en el corazón. Es necesario arrepentirnos. Es necesario arrepentirse. Querido niño, querido joven, si a usted le enseñó que usted es un angelito, que usted no peca, que usted es bueno, le han mentido. Usted es un pecador. Y para usted también es el arrepentimiento. Sus pecados en su corta infancia no son mejores que los pecados de los adultos. Mentira es mentira, la de un adulto o la de un niño. La ingratitud es pecado de un adulto y de un niño. Sí, un adulto puede estar ingrato porque no le gustó el apartamento donde vive ahora, como un niño ser ingrato de la comida que le dan. Ingratitud, irreverencia a los padres. Eso de que toque rogarles para traerlos a la iglesia, ¿qué es? ¿Que aman al Señor? ¿Que están dispuestos a ofrecer culto a su nombre? No, que si usted no los trae vivirían como ateos. Déjelos solos 5 minutos a ver si usted los sorprende leyendo la Biblia. No, hay que arrepentirse también los niños y los jóvenes. Tanto tiempo perdido en sus teléfonos. Esta es la primera generación que no superó en inteligencia a la anterior, lo sabía. Por primera vez en la historia de la humanidad, esta es la primera generación que no superó en inteligencia a la anterior. No se han vuelto más útiles, ni siquiera para la vida. Me imagino que tanto tiempo en su teléfono no es por andar leyendo la escritura, ¿verdad? La aplicación de la Biblia, o escuchar la emisora de esta iglesia. Y en eso comprobamos que arrepentimiento es para todos, que Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento, al niño, al adolescente, al hombre, a la mujer, al anciano, al que ya sus fuerzas no le dan para pecar, pero en su corazón todos los días peca. Por eso Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento, y véalo como una misericordia. ¿Por qué? Porque bien puede el Señor dejarlo correr su vida y al final saltar a la condenación, pero lo está deteniendo para que se arrepienta, para que piense en sus caminos y pida misericordia a Dios y halle perdón de pecados en Jesucristo, que acabamos de leer, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará de toda maldad. Y en eso hay esperanza, queridos niños, jóvenes, adultos, ancianos. Eso sí, debo recordar que el arrepentimiento no es el que lava el pecado. Primera de Juan 1:7 dice que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. No es el arrepentimiento el que limpia el pecado. Más bien que si nos arrepentimos delante de Dios, Jesucristo limpia nuestro pecado. Aún así, Dios anhela ver al hombre aborrecer sus pecados. Dios anhela ver al hombre aborrecer los pecados que quiere que le sean perdonados.
Hermanos, el arrepentimiento es un dolor, pero es un dolor que sana. Mire cómo estaba David, piénselo. ¿Recuerda su pecado? Bueno, sus grandes pecados. Una condición lamentable. Y él ora y confiesa que cuando no se arrepintió y más bien cayó su boca, ¿cuál fue su experiencia? Sino que hasta sus huesos se envejecieron en su gemir todo el día. La mano del Señor se agravó sobre él. Pero el Señor le perdonó, hermanos. Y es una misericordia. Dios anhela ver al hombre aborrecer los pecados que quiere que le sean perdonados. Es una misericordia que Dios todavía en esta generación permita que el Evangelio sea predicado, porque cuando el Evangelio es predicado, se predica el arrepentimiento para que todo aquel que es pecador pueda venir a Él. Y aún nosotros, como hijos de Dios, cuando pecamos, tengamos una salida bíblica para no seguir abrazando el pecado y hallar misericordia. Dios es misericordioso. Imagínese este médico, y con esto termino. Usted está terriblemente enfermo y la única manera de curarlo es a través de una operación dolorosa. Pero Él es tan compasivo con usted que dice: ¿yo cómo voy a proveerles ese dolor? Yo prefiero que Él siga así. ¿Cómo le llamaríamos a ese médico? ¿Buen médico? ¿Tan compasivo? No, es negligente, sería mi asesino, porque prefirió dejarme morir de enfermo antes de proveerme un dolor para sanarme. Pero Dios no es así, hermanos. A través del arrepentimiento Dios provee ese dolor que es para vida. Clamemos pues al Señor, démosle gracias al Señor por ese don, pero clamemos para tener siempre más capacidades de arrepentimiento. Oremos.